Oscar Balmen, como siempre, un gusto saludarte. Buena noche. Bien, Juan Pablo, qué gusto saludarte. Muy buena noche. De pronto pensamos que en la Ciudad de México no hay tantos cárteles de la droga como en Michoacán, Jalisco, Sinaloa, pero los hay, todos están aquí. Sí, todavía permea esta existencia del discurso, por ejemplo, que tenía Miguel Ángel Mancera cuando era jefe de gobierno, primero de que no había cárteles, luego de que realmente eran únicamente células de los grupos criminales grandes, y finalmente el reconocimiento de que hay, pero que no hay tantos. Y la evidencia nos arroja que en realidad la Ciudad de México probablemente sea la entidad donde más grupos criminales existen en un espacio bastante pequeño o en menos extensión territorial. La investigación que hicimos en Milenio, le digamos que la dividimos en tres partes. Por un lado, tenemos la presencia de seis grandes cárteles, digamos los grupos nacionales, con una presencia muy importante del cártel de Sinaloa y presencia de grupos que tienen su bastión en lugares muy lejos de la ciudad, como Tamaulipas. Es el caso del cártel del Golfo, el cártel del Noreste, que es una escisión de los Zetas, los cárteles unidos, la nueva familia michoacana, y lo más relevante es que en 14 de 16 alcaldías ya está la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el grupo criminal al que se le han atribuido los atentados, los más mediáticos de la Ciudad de México, tanto el de 2020 contra el entonces jefe de la policía Omar García Harfuch, como el de el propio, nuestro colega periodista Ciro Gómez Leiva. Eso, digamos, son los seis grandes grupos que nos confirma el último mapa de 2025 de la DEA. Y luego, las estructuras de inteligencia de los propios órganos en México nos hablan, por ejemplo, de grupos criminales locales con mucha fuerza, como puede ser el grupo de la Unión Tepito, que está en una guerra silenciosa pero de alta intensidad con sus enemigos, la Antiunión. Y esto lo hemos visto cómo ha generado una ola de violencia y de asesinatos, principalmente en la zona centro de la Ciudad de México. Y luego tenemos, querido Juan Pablo, una tercera categoría de grupos que son acaso los más pequeños, los que dominan colonias o incluso únicamente calles, pero no por ser pequeños son menos violentos. Ahí es el caso de la Ronda 88, los paraguayos, los bonitos, los tanzanios, los rodolfos, e incluso, por ejemplo, grupos de origen extranjero como los venezolanos del Tren de Aragua, que controlan calles, literalmente en la zona de Sullivan, en este corredor histórico de trata de personas, y las defienden con mucha violencia y ejercen una presión muy importante sobre funcionarios locales. En esa lista, querido Juan Pablo, que no es una lista corta, es una lista de más de Sí. 62, 65 grupos criminales, seguramente está la búsqueda de los autores materiales, pero sobre Sí. todo del doble homicidio de los funcionarios cercanísimos a la jefa de gobierno, Clara Brugada. Ahora me preguntaba una persona hoy que hacía suposiciones, no hay información evidentemente, me decía, ¿habrá sido el cártel de Tepito? Y yo le respondía, eh, basándome en la magnitud del crimen, que yo no creía, que yo pienso que es un cártel de los primeros que mencionaste, de los más poderosos, que no es un asunto que tenga que ver eh, con algo estrictamente focalizado a una colonia, a un sector, sino es algo grande, Oscar, lo que ocurrió el día de ayer. Sí, por ejemplo, no podemos dejar de ver similitudes con el atentado contra Omar García Harfuch hace 5 años. De vuelta se hace en la mañana con una operación quirúrgica, esperando el momento correcto, en una avenida muy grande. En aquel entonces fue Paso de la Reforma, lo que pasó ayer martes en Avenida Calzada de Tlalpan, pero hay ciertos paralelismos y además la manera en la que operan y los grandes recursos que se tienen que desplegar para poder cometer un delito de esta magnitud, pues solamente la puede hacer un grupo criminal que tiene los suficientes recursos económicos, materiales y financieros. Lo decía la propia fiscal en la conferencia de prensa. Hay un gran despliegue de recursos. No solo es un tirador, que por lo vimos es un tirador experto. De 12 tiros, 12 acertó lamentablemente, 8 sobre el cuerpo de Jimena, 4 sobre los de José. Además, ¿cómo logran una huida en motocicleta? Utilizan dos vehículos muro, que es la señal de una organización del crimen organizado, y tienen salida fuera de la ciudad donde seguramente cuentan con inmuebles para poder resguardarse o al menos esconderse mientras las autoridades intentan localizarlos. Eso te habla, sin duda, de justo lo que tú decías, grupos de la criminalidad organizada de los más grandes, y yo te diría que en ese sentido solo hay dos, Cártel Jalisco Sí, y Cártel Sinaloa. Pero el sí. Cártel de Sinaloa no suele atentar
contra funcionarios o contra figuras mediáticas muy altas en Ciudad de México. Sí lo hemos visto con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero luego tenemos otro componente. Y es que en realidad los golpes más duros que ha dado esta administración capitalina no han sido dirigidos tanto a estos cárteles locales, sino a los cárteles, digamos, los chilangos. Ok, Si uno observa las detenciones más importantes y las ordena de manera numérica, uno encontrará que realmente la atención al crimen organizado se ha dado principalmente en detenciones contra la Unión Tepito y contra la Antiunión. Esa podría ser otra hipótesis de dónde podría venir este doble homicidio. Y luego existen ya todas las demás hipótesis, ¿no? Grupos criminales que hayan ocupado este nivel de violencia extrema únicamente porque creen que tal vez nadie sospecharía de ellos por el claro. tamaño realidades que tienen. La verdad es que en este momento todas las hipótesis, como lo han dicho las propias autoridades, están abiertas, pero sí es importante reconocer que el mapa de la ciudad, al menos en temas criminales, se ha reconfigurado. Hoy tenemos una gran presencia de grupos criminales que hasta hace 3, 4 años no teníamos. Por ejemplo, la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación está fechada en archivos militares a la Ciudad de México en apenas 2017. Ok, Estamos sí, en hace grupos relativamente poquísimo. Y se han expandido muy rápidamente, es decir, no es un cártel que opere en proporción pequeña en la Ciudad de México, entonces en 8 años se expandieron rápido. claro, y se han expandido además a distintos mercados ilícitos. Claro, Por supuesto, ya no es únicamente la venta de droga, tiene que ver con extorsión, con invasión de predios, con trata de personas, con secuestros, pero incluso también, por ejemplo, por el control de instalaciones estratégicas que tiene la Ciudad de México. Imagínate nada más qué importante puede ser para una organización criminal controlar el aeropuerto internacional de la Ciudad de sí, México en sí, sí, ambas. sí. Entonces, esto evidentemente tiene que ser un mapa que consideren las autoridades a la hora de investigar, porque el reto me parece que está clarísimo y al mismo tiempo es bastante complejo. Por un lado, tienen que hacer detenciones rápidas, lo más pronto posible de los autores materiales, que conduzcan a los autores intelectuales bajo ninguna sospecha de que se trata de chivos expiatorios, es decir, que realmente no nos Sí. quede duda Ahora, a los verdaderos culpables. coincido completamente contigo que pronto tiene que haber un resultado por la magnitud de los hechos, Oscar, pero justo la duda radica en, eh, ¿tiene la capacidad la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Capitalina de hacerlo rápido? Es decir, sí hay elementos, es un asunto de voluntad, es decir, pudiéramos sí ver pronto resultados a partir de una investigación, sí habrá los suficientes elementos de cámaras, testimonios, en fin. Mira, históricamente las detenciones en México se trata de voluntades políticas. Evidentemente no es el mismo, no se le destinan los mismos recursos y es lamentable al homicidio de otra persona que Sí, tal vez no tenía ningún puesto político, con el caso de Jimena y el caso de José. Yo creo que aquí están dadas todas las condiciones para que el Estado demuestre que tiene las capacidades. Yo creo que el gobierno de la Ciudad de México sí tiene los aparatos de inteligencia suficientes y cuenta además con las cámaras, y no solamente con las de videovigilancia del C5, también con las privadas y las que tengan algunos domicilios particulares que puedan aportar algo a la investigación, sobre todo en la ruta de huida, pero también la federación está muy involucrada. Estas dos personas, las dos víctimas, Jimena y José, eran también muy conocidos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha instruido a Omar García Harfuch sí. también a coordinarse con el gabinete de la Ciudad de México y también a la Defensa Nacional, a la Marina, al Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía General de la República e incluso están gobernadores, ya salió el propio gobernador de Hidalgo, el gobernador de Querétaro, que por cierto es de la oposición, a decir que están colaborando para poder identificar a los asesinos. Yo creo que sin duda hay voluntad y Bien, cuando hay voluntad se ocupan los recursos y entonces pondremos a prueba realmente qué pasa cuando la autoridad tiene los elementos y las ganas de resolver un crimen. bien. Yo creo que pasarán horas y habrá noticias seguramente. Oscar Balmen, gracias, un gusto como siempre. Un abrazo, Juan Pablo, que tengas muy buena noche. Abrazo, es Oscar Balmen, periodista especializado en crimen organizado y seguridad. Y antes